El pueblo de Cristo. Imitadores de él. Cuando vieron la osadía de Pedro y de Juan, y conocieron que eran hombres ignorantes y sin instrucción, se maravillaron, y les conocieron que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Mirad qué cambio obra la gracia divina en un hombre, y en qué poco tiempo. Aquel mismo Pedro, que últimamente seguía de lejos a su maestro, y con juramentos y maldiciones negaba conocer su nombre, se encuentra ahora al lado del amoroso Juan, declarando valientemente que no hay salvación en otro nombre que en el de Jesucristo, y predicando la resurrección de los muertos, mediante el sacrificio de su Señor agonizante. Los escribas y fariseos pronto descubrieron la razón de su audacia. Con razón adivinaron que no residía en su erudición ni en sus talentos, pues ni Pedro ni Juan habían recibido educación, se habían formado como pescadores, su educación era el conocimiento del mar, del oficio de pescador. No tenían otra, su audacia no podía, por tanto, brotar de la autosuficiencia del conocimiento, sino del espíritu del Dios vivo. Tampoco adquirieron su valor de su posición, porque el rango confiere una especie de dignidad a un hombre y le hace hablar con una autoridad fingida, incluso cuando no tiene talento o genio. Pero estos hombres eran, como dice el texto original, hombres privados, que no tenían ninguna capacidad oficial, hombres sin rango ni posición. Cuando vieron la audacia de Pedro y Juan, y percibieron que eran personas sin instrucción y particulares, se maravillaron y llegaron a una conclusión correcta en cuanto a la fuente de su poder. Habían estado morando con Jesús. Su conversación con el príncipe de luz y gloria, respaldada, como también podían haber sabido, por la influencia del Espíritu Santo, sin la cual incluso ese ejemplo eminentemente santo habría sido en vano, los había hecho audaces para la causa de su Maestro. Hermanos míos, sería bueno que esta condenación, tan forzada por los labios de los enemigos, pudiera ser forzada también por nuestro propio ejemplo. Si pudiéramos vivir como Pedro y Juan, si nuestras vidas fueran epístolas vivas de Dios, conocidas y leídas de todos los hombres, si, siempre que se nos viera, los hombres tomarían conocimiento de nosotros, de que habíamos estado con Jesús, sería una cosa feliz para este mundo, y una cosa bendita para nosotros. Esto es lo que voy a hablarles esta mañana, y según la gracia que Dios me conceda, procuraré estimular sus mentes por medio del recuerdo, y exhortarlos a imitar a Jesucristo, nuestro modelo celestial, para que los hombres puedan percibir que ustedes son discípulos del Santo Hijo de Dios. Primero, entonces, esta mañana, les diré lo que debe ser un cristiano, en segundo lugar, les diré cuándo debe serlo, en tercer lugar, por qué debe serlo, y luego, en cuarto lugar, cómo puede serlo. Para que Dios nos ayude, entonces, en primer lugar, hablaremos de lo que debe ser un creyente. Un cristiano debe ser una sorprendente semejanza de Jesucristo. Ustedes han leído vidas de Cristo, bella y elocuentemente escritas, y han admirado el talento de las personas que pudieron escribir tan bien, pero la mejor vida de Cristo es su biografía viviente, escrita en las palabras y acciones de su pueblo. Si nosotros, hermanos míos, fuéramos lo que profesamos ser, si el Espíritu del Señor estuviera en el corazón de todos sus hijos, como podríamos desear, y si, en vez de tener abundancia de profesantes formales, fuéramos todos poseedores de esa gracia vital, os diré no solo lo que deberíamos ser, sino lo que debemos ser, deberíamos ser imágenes de Cristo, sí, tan sorprendentes semejanzas de Él que el mundo no tendría que sostenernos por la hora juntos, y decir, bueno, parece algo parecido, sino que, una vez que nos vieran, exclamarían, ha estado con Jesús, ha sido enseñado por Él, es como Él, ha captado la idea misma del santo hombre de Nazaret, y la expande en su propia vida y en sus acciones cotidianas. Al ampliar este punto, será necesario partir de la premisa de que, cuando aquí afirmamos que los hombres deben ser tal o cual cosa, nos referimos al pueblo de Dios. No queremos referirnos a ellos de ninguna manera legal. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Los hombres cristianos se consideran obligados a guardar todos los preceptos de Dios, pero la razón por la que lo hacen no es porque la ley los obligue, sino porque el Evangelio los constriñe. Creen que habiendo sido redimidos por la sangre divina, habiendo sido comprados por Jesucristo, están más obligados a guardar sus mandamientos de lo que habrían estado si hubieran estado bajo la ley. Se consideran 10,000 veces más deudores de Dios de lo que podrían haber estado bajo la dispensación mosaica. No por la fuerza, no por compulsión, no por temor al látigo, no por esclavitud legal, sino por amor y gratitud puros y desinteresados hacia Dios, se ponen a su servicio, procurando ser israelitas de verdad, en quienes no hay engaño.
Esto es lo que he declarado para que nadie piense que estoy predicando las obras como el camino a la salvación. No cederé a nadie en esto, que siempre sostendré, que por gracia somos salvos, y no por nosotros mismos. Pero igualmente debo testificar que donde está la gracia de Dios, producirá obras apropiadas. A esto estoy siempre obligado a exhortarlos, mientras se espera que ustedes tengan buenas obras para los propósitos necesarios. Además, cuando digo que un creyente debe ser una semejanza asombrosa de Jesús, no supongo que ningún cristiano exhibirá perfectamente todos los rasgos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, hermanos míos, el hecho de que la perfección esté fuera de nuestro alcance no debe disminuir el ardor de nuestro deseo de alcanzarla. El artista, cuando pinta, sabe muy bien que no podrá superar al gran maestro, pero eso no le desanima, emplea su pincel con mayor esmero, para que pueda, al menos en alguna humilde medida, parecerse al gran maestro. Así el escultor, aunque esté persuadido de que no podrá rivalizar con Praxíteles, seguirá tallando el mármol y tratando de acercarse lo más posible al modelo. Así el hombre cristiano, aunque siente que nunca podrá llegar a las alturas de la excelencia completa, y percibe que nunca podrá en la tierra llegar a ser la imagen exacta de Cristo, todavía lo sostiene ante sí, y mide sus propias deficiencias por la distancia entre él y Jesús. Esto hará, olvidando todo lo que ha alcanzado, seguirá adelante, gritando, Excelsior, yendo hacia arriba todavía, deseando conformarse más y más a la imagen de Cristo Jesús. En primer lugar, un cristiano debe ser como Cristo en su audacia. Esta es una virtud que hoy en día se llama insolencia, pero la gracia es igualmente valiosa cualquiera que sea el nombre que se le dé. Supongo que si los escribas hubieran dado una definición de Pedro y Juan, los habrían llamado compañeros insolentes. Jesucristo y sus discípulos se distinguían por su valentía. Al ver la osadía de Pedro y Juan, tomaron conocimiento de ellos, de que habían estado con Jesús. Jesucristo nunca aduló a los ricos, no se rebajó ante los grandes y nobles, se mantuvo erguido, como un hombre ante los hombres, como el profeta del pueblo, diciendo con valentía y libertad lo que pensaba. ¿No has admirado nunca aquella poderosa acción suya, cuando iba a la ciudad donde había vivido y se había criado? Sabiendo que un profeta no tenía honor en su propio país, le pusieron el libro en las manos, acababa de comenzar su ministerio, pero sin temblar desenrolló el volumen sagrado, y que tomó como texto. La mayoría de los hombres, al llegar a su propio vecindario, habrían escogido un tema adaptado al gusto, con el fin de ganar fama. Pero, ¿qué doctrina predicó Jesús aquella mañana? Una que en nuestra época es despreciada y odiada, la doctrina de la elección. Abrió las Escrituras y comenzó a leer así: había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo estuvo cerrado 3 años y 6 meses, cuando hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta, ciudad de Sodoma, a una mujer que era viuda. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Entonces comenzó a contar cómo Dios salva a quien quiere y rescata a quien elige. Cómo rechinaron los dientes contra él, lo sacaron a rastras, y lo habrían arrojado desde la cima de la colina. ¿No admira su intrepidez? Les vio rechinar los dientes, sabía que sus corazones estaban encendidos de enemistad, mientras que sus bocas echaban espuma de venganza y malicia. Aún así, se mantuvo en pie como el ángel que cerró la boca de los leones. No les temió. Proclamó fielmente lo que sabía que era la verdad de Dios, y siguió leyendo, a pesar de todos ellos. Así, en sus discursos. Si veía a un escriba o a un fariseo en la congregación, no se guardaba parte del precio, sino que, señalando con el dedo, decía: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas». Y cuando se acercaba un abogado, diciendo: «Maestro, al hablar así, nos condenas también a nosotros», se daba la vuelta y decía: «Ay de vosotros, abogados, que imponéis pesadas cargas a los hombres, mientras que vosotros mismos no las tocáis ni con uno de vuestros dedos». Repartía honradamente la verdad, nunca conoció el temor de los hombres, no temió a ninguno, destacó al elegido de Dios, a quien había ungido por encima de sus semejantes, sin importarle la estima de los hombres. Amigos míos, sed como Cristo en esto. No tengáis nada de la religión actual, que solo se exhibe en los salones evangélicos, una religión que solo florece en un ambiente caluroso, una religión que solo se percibe en buena compañía. No, si sois siervos de Dios, sed como Jesucristo, valientes para vuestro Señor, nunca os avergoncéis de vuestra religión, vuestra profesión nunca os deshonrará, tened cuidado de no deshonrarla nunca.
Vuestro amor a Cristo nunca os deshonrará, puede acarrear algún desaire temporal por parte de vuestros amigos, o calumnias por parte de vuestros enemigos. Pero seguid viviendo, y superaréis sus calumnias, seguid viviendo, y estaréis entre los glorificados, honrados incluso por aquellos que os silbaron, cuando Él venga para ser glorificado por sus ángeles, y admirado por los que le aman. Sed como Jesús, muy valientes para vuestro Dios, para que cuando vean vuestra audacia, digan, ha estado con Jesús. Pero ningún rasgo dará el retrato de un hombre, así que la única virtud de la audacia nunca te hará semejante a Cristo. Ha habido algunos que han sido hombres nobles, pero han llevado su valor hasta el exceso, han sido así caricaturas de Cristo y no retratos suyos. Debemos amalgamar con nuestra audacia la hermosura de la disposición de Jesús. Que el valor sea el bronce, que el amor sea el oro. Mezclemos los dos juntos, así produciremos un rico metal corintio, apto para ser fabricado en la hermosa puerta del templo. Que tu amor y tu valor se mezclen. El hombre audaz puede hacer maravillas. John Knox hizo mucho, pero tal vez podría haber hecho más si hubiera tenido un poco de amor. Lutero fue un conquistador, paz a sus cenizas y honor a su nombre. Sin embargo, nosotros que lo miramos a la distancia, pensamos que sí a veces hubiera mezclado un poco de suavidad con él, sí, aunque tenía la fortaleza, hubiera sido también suave, y hubiera hablado un poco más suavemente, podría haber hecho aún más bien del que hizo. Así pues, hermanos, mientras nosotros también seamos atrevidos, imitemos siempre al amoroso Jesús. El niño viene a él, lo toma sobre su rodilla, diciendo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis. Una viuda acaba de perder a su único hijo, llora ante el féretro y, con una palabra, devuelve la vida al muerto. Ve a un paralítico, a un leproso o a un hombre que lleva mucho tiempo postrado en cama, les habla, se levantan y quedan curados. Vivía para los demás, no para sí mismo. Sus constantes trabajos no tenían otro motivo que el bien de los que vivían en el mundo. Y para coronar todo, conocéis el gran sacrificio que hizo, cuando condescendió a dar su vida por el hombre, cuando en el madero, temblando de agonía y colgado en el extremo del sufrimiento, se sometió a morir por nosotros, para que pudiéramos salvarnos. He aquí en Cristo el amor consolidado. Era una poderosa columna de benevolencia. Como Dios es amor, así Cristo es amor. Cristianos, sed también vosotros amorosos. Que vuestro amor y vuestra beneficencia irradien sobre todos los hombres. No digáis, calentaos y saciaos, sino dad una porción a 7 y también a 8. Si no podéis imitar a Howard y abrir las puertas de la prisión, si no podéis visitar la triste casa de la miseria, cada uno en su propia esfera, decid palabras amables, haced acciones amables. Vivid de nuevo a Cristo en la bondad de vuestra vida. Si hay una virtud que más encomia a los cristianos, es la de la bondad, es amar al pueblo de Dios, amar a la iglesia, amar al mundo, amar a todos. Pero ¿cuántos cristianos cangrejeros tenemos en nuestras iglesias que han mezclado una cantidad tan grande de vinagre y una cantidad tan tremenda de hiel en sus constituciones que apenas pueden dirigirte una palabra buena? Se imaginan que es imposible defender la religión si no es con apasionadas ebulliciones, no pueden hablar en nombre de su deshonrado maestro sin enfadarse con su oponente, y si algo va mal, ya sea en la casa, en la iglesia o en cualquier otra parte, conciben que es su deber poner sus rostros como pedernales y desafiar a todo el mundo. Son como icebergs aislados, nadie se preocupa de acercarse a ellos. Flotan en el mar del olvido, hasta que al fin se derriten y desaparecen, y aunque, almas buenas, seremos bastante felices de encontrarlos en el cielo, nos alegramos mucho de librarnos de ellos en la tierra. Siempre fueron tan poco amables en su disposición, que preferiríamos vivir una eternidad con ellos en el cielo que 5 minutos en la tierra. No seáis así, hermanos míos. Imitad a Cristo en vosotros, espíritus amorosos, hablad amablemente, actuad amablemente y haced amablemente, para que los hombres digan de vosotros, ha estado con Jesús. Otro gran rasgo de la vida de Cristo fue su profunda y sincera humildad, en esto imitémosle. Aunque no nos acobardemos ni nos inclinemos, ni mucho menos, somos los hombres libres a quienes la verdad hace libres, caminamos por este mundo iguales a todos, inferiores a ninguno, procuraremos ser como Cristo, continuamente humildes. Cristiano orgulloso, pues aunque sea una paradoja, debe haber algunos, creo, no sería tan poco caritativo como para decir que no hay algunas personas así, si eres cristiano,
Te pido que mires a tu Maestro, hablando con los niños, inclinándose desde la majestad de su divinidad para hablar a la humanidad en la tierra, tabernáculo con los campesinos de Galilea, y luego lavando los pies de sus discípulos y secándolos con la toalla después de la cena. Este es vuestro Maestro, a quien profesáis adorar, este es vuestro Señor, a quien adoráis. Y vosotros, algunos de los que os consideráis cristianos, no podéis hablar con una persona que no esté vestida con el mismo tipo de ropa que vosotros, que no tenga exactamente tanto dinero al año como vosotros. En Inglaterra, es verdad que un soberano no hablará a un chelín, y un chelín no se fijará en un 6 peniques, y un 6 peniques se mofará de un penique. Pero no debería ser así con los cristianos. Debemos olvidar la casta, el grado y el rango cuando entramos en la iglesia de Cristo. Recuerda, cristiano, quién era tu Maestro, un hombre de los pobres. Vivió con ellos, comió con ellos. ¿Y caminaréis vosotros con cabezas altivas y cuellos rígidos, mirando con insufrible desprecio a vuestros semejantes más mezquinos? ¿Qué sois? Los más mezquinos de todos, porque vuestras supercherías y adornos os envanecen. Almas lastimosas y despreciables sois. ¡Qué pequeños sois a los ojos de Dios! Cristo era humilde, se rebajaba a hacer cualquier cosa que pudiera servir a los demás. No tenía orgullo, era un hombre humilde, amigo de publicanos y pecadores, viviendo y caminando con ellos. Así, cristiano, sé como tu Maestro, uno que puede rebajarse, sí, sé uno que no piensa que sea rebajarse, sino que estima a los demás mejores que a sí mismo, considera un honor sentarse con los más pobres del pueblo de Cristo, y dice, si mi nombre puede estar escrito en la parte más oscura del libro de la vida, es suficiente para mí, tan indigno soy de su atención. Sed como Cristo en su humildad. Así podría continuar, queridos hermanos, hablando de las diversas características de Cristo Jesús, pero como ustedes pueden pensar en ellas tan bien como yo, no lo haré. Es fácil para ustedes sentarse y pintar a Jesucristo, pues lo tienen aquí dibujado en su palabra. Me parece que el tiempo me faltaría si tuviera que darles una imagen completa de Jesús, pero permítanme decirles, imítenlo en su santidad. ¿Era celoso por su Maestro? Tú también. Anda siempre haciendo el bien. No pierdas el tiempo. Es demasiado valioso. ¿Fue abnegado y nunca buscó su propio interés? Tú también. ¿Era devoto? Sé ferviente en tus oraciones. ¿Tenía deferencia a la voluntad de su Padre? Someteos a él. ¿Fue paciente? Aprended a soportarlo. Y lo mejor de todo, como el más alto retrato de Jesús, tratad de perdonar a vuestros enemigos como Él lo hizo, y dejad que resuenen siempre en vuestros oídos aquellas sublimes palabras de vuestro Maestro: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando te sientas impulsado a la venganza, cuando la cólera ardiente se desate, refrena enseguida el corcel, y no dejes que se lance contigo de cabeza. Recuerda que la ira es una locura temporal. Perdona como esperas ser perdonado. Amontona brasas de fuego sobre la cabeza de tu enemigo con tu bondad hacia él. El bien por el mal, recuerda, es semejante a Dios. Sé semejante a Dios, entonces, y de todas las maneras, y por todos los medios, vive de tal manera que tus enemigos puedan decir, ha estado con Jesús. Segunda parte. Ahora, ¿cuándo deben ser así los cristianos? Porque hay una idea en el mundo de que las personas deben ser muy religiosas los domingos, pero no importa lo que sean los lunes. ¿Cuántos predicadores piadosos hay en un día de reposo, que son predicadores muy impíos durante el resto de la semana? ¿Cuántos hay que suben a la casa de Dios con un semblante solemne, que se unen al cántico y profesan orar, y, sin embargo, no tienen ni parte ni suerte en el asunto, sino que están en hiel de amargura y en lazos de iniquidad? Esto es cierto de algunos de ustedes que están aquí presentes. Entonces, ¿cuándo debe un cristiano ser como Jesucristo? ¿Existe un momento en el que pueda despojarse de su uniforme de gala, en el que el guerrero pueda desabrocharse su armadura y volverse como los demás hombres? No, en todo momento y en todo lugar, que el cristiano sea lo que profesa ser. Recuerdo haber hablado hace algún tiempo con una persona que dijo, no me gustan las visitas que vienen a mi casa e introducen la religión, creo que debemos tener religión el día de reposo, cuando vamos a la casa de Dios, pero no en el salón. Sugería al individuo que habría mucho trabajo para los tapiceros, si no hubiera religión excepto en la casa de Dios. ¿Cómo es eso?, fue la pregunta. ¿Por qué?, respondí, tendríamos que tener camas en todos nuestros lugares de culto, porque sin duda necesitamos la religión para morir, y en consecuencia, todo el mundo querría morir allí. Sí, todos necesitamos al fin los consuelos de Dios,
pero ¿cómo podemos esperar gozar de ellos a menos que obedezcamos los preceptos de la religión durante la vida? Hermanos míos, permítanme decirles, sean como Cristo en todo momento. Imitadle en público. La mayoría de nosotros vivimos en algún tipo de publicidad, muchos de nosotros estamos llamados a trabajar ante nuestros semejantes todos los días. Se nos observa, se captan nuestras palabras, se examina nuestra vida, se nos hace pedazos. El mundo, con sus ojos de águila y de argolla, observa todo lo que hacemos y nos critica con dureza. Vivamos la vida de Cristo en público. Cuidemos de exhibir a nuestro Maestro, y no a nosotros mismos, para que podamos decir, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Tengan cuidado de llevar esto también a la iglesia, ustedes que son miembros de la iglesia. Sed como Cristo en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes son como Diótrefes, buscando preeminencia? ¿Cuántos están tratando de tener alguna dignidad y poder sobre sus compañeros cristianos, en lugar de recordar que la regla fundamental de todas nuestras iglesias es que allí todos los hombres son iguales, hermanos iguales, que deben ser recibidos como tales? Llevad, pues, el Espíritu de Cristo en vuestras iglesias, donde quiera que estéis, que vuestros correligionarios digan de vosotros, ha estado con Jesús. Pero, sobre todo, procurad que haya religión en vuestras casas. Una casa religiosa es la mejor prueba de la verdadera piedad. No es mi capilla, es mi casa, no es mi ministro, es mi compañero de hogar, quien mejor puede juzgarme, es el criado, el hijo, la esposa, el amigo, quienes pueden discernir la mayor parte de mi verdadero carácter. Un buen hombre mejorará su hogar. Rowland Hill dijo una vez que no creería que un hombre fuera un verdadero cristiano si su esposa, sus hijos, los sirvientes e incluso el perro y el gato no fueran mejores por ello. Eso es ser religioso. Si tu casa no es mejor por tu cristianismo, si los hombres no pueden decir, esta es una casa mejor que otras, entonces no te engañes, no tienes nada de la gracia de Dios. No permitan que su siervo, al dejar su empleo, diga, bien, esta es una extraña clase de familia religiosa. No había oración por la mañana, comencé el día con mi trabajo pesado, no había oración por la noche, me mantuvieron en casa todo el día de reposo. Una vez cada 15 días, tal vez, se me permitía salir por la tarde, cuando no había ningún lugar a donde ir para oír un sermón evangélico. Mi amo y mi ama iban a un lugar donde, por supuesto, escuchaban el bendito evangelio de Dios, eso era todo para ellos. En cuanto a mí, podía tener las obras y las obras de algún coadjutor sobrecargado de trabajo por la tarde. Ciertamente, los hombres cristianos no actuarán de esa manera. No. Lleven a cabo su piedad en su familia. Que todos digan que tienes una religión práctica. Que sea conocida y leída en la casa, así como en el mundo. Cuida tu carácter allí, porque lo que somos allí, realmente lo somos. Nuestra vida en el extranjero no es a menudo más que un papel prestado, la parte del actor de una gran escena, pero en casa se elimina el mago, y los hombres son lo que parecen. Ocupaos de vuestros deberes domésticos. Una vez más, hermanos míos, antes de dejar este punto, imitad a Jesús en secreto. Cuando ningún ojo os vea excepto el ojo de Dios, cuando las tinieblas os cubran, cuando estéis apartados de la observación de los mortales, entonces sed semejantes a Jesucristo. Recordad su ardiente piedad, su devoción secreta, como, después de predicar laboriosamente durante todo el día, se escabullía en las sombras de la medianoche para pedir ayuda a su Dios. Recuerda cómo toda su vida fue constantemente sostenida por nuevas inspiraciones del Espíritu Santo, derivadas de la oración. Cuida tu vida secreta, que sea tal que no te avergüences de leerla en el último gran día. Vuestra vida interior está escrita en el libro de Dios, y un día se abrirá ante vosotros. Si se conociera toda la vida de algunos de vosotros, no sería vida en absoluto, sería una muerte. Sí, incluso de algunos verdaderos cristianos podemos decir que es apenas una vida. Es el arrastre de una existencia, una oración apresurada al día, una respiración, lo suficiente para salvar sus almas vivas, pero nada más. Hermanos míos, esfuércense por ser más semejantes a Jesucristo. Estos son tiempos en los que queremos más oración secreta. He tenido mucho miedo toda esta semana. No sé si es cierto, pero cuando siento algo así, me gusta contárselo a aquellos de ustedes que pertenecen a mi propia iglesia y congregación. He temido que, por estar lejos de nuestro propio lugar, hayan dejado de orar tan fervientemente como lo hacían antes. Recuerdo sus fervientes gemidos y peticiones, cómo se reunían en multitudes en la casa de oración y clamaban a Dios que ayudara a su siervo. Ahora no podemos reunirnos en ese estilo, pero,
¿Todavía oras en privado? ¿Me habéis olvidado? ¿Habéis dejado de clamar a Dios, amigos míos, con todas las súplicas que un hombre puede usar? Permitidme apelar a vosotros. Recuerden quién soy, y lo que soy, un niño, con poca educación, poco aprendizaje, poca habilidad o talento, y aquí estoy, llamado semana tras semana a predicar a esta multitud de gente. ¿No suplicaréis todavía por mí, amados míos? ¿No se ha complacido Dios en escuchar vuestras oraciones 10,000 veces? ¿Y vais a cesar ahora, cuando un poderoso avivamiento está teniendo lugar en muchas iglesias? ¿Cesaréis ahora vuestras peticiones? Oh, no, id a vuestras casas, caed de rodillas, clamad en voz alta a Dios para que os capacite todavía para levantar vuestras manos como Moisés en la colina, para que Josué abajo pueda luchar y vencer a los amalecitas. Ahora es el momento de la victoria, ¿la perderemos? Esta es la marea alta que nos hará flotar por encima de la barra, ahora saquemos los remos, tiremos con oración ferviente, clamando que Dios el Espíritu llene las velas. Vosotros que amáis a Dios, de todos los lugares y de todas las denominaciones, luchad por vuestros ministros, orad por ellos. ¿Por qué no habría de derramar Dios su Espíritu incluso ahora? ¿Por qué razón se nos han de negar las estaciones pentecostales? ¿Por qué no en esta hora, como una poderosa banda, nos postramos ante Él y le suplicamos, por amor de su Hijo, que reanime a su decaída iglesia? Entonces todos los hombres discernirían que somos verdaderamente discípulos de Cristo. Pero ahora, en tercer lugar, ¿por qué los cristianos deben imitar a Cristo? La respuesta viene muy natural y fácilmente: los cristianos deben ser como Cristo, primero, por su propio bien, por el bien de su honestidad y por el bien de su crédito, que no sean hallados mentirosos delante de Dios y de los hombres. Por su propia salud, si desean ser guardados del pecado y preservados de extraviarse, imiten a Jesús. Por su propia felicidad, si quieren beber vino de Elías bien refinado, si quieren gozar de santa y feliz comunión con Jesús, si quieren ser elevados por encima de las preocupaciones y problemas de este mundo, imiten a Jesucristo. Hermanos míos, no hay nada que pueda beneficiaros tanto, nada que pueda prosperaros tanto, ayudaros tanto, haceros caminar rápidamente hacia el cielo, mantener vuestra cabeza erguida hacia el cielo y vuestros ojos radiantes de gloria, como la imitación de Jesucristo. Es cuando, por el poder del Espíritu Santo, sois capaces de caminar con Jesús sobre sus mismas huellas y de hollar sus caminos, cuando sois más felices y más conocidos como hijos de Dios. Por vuestro propio bien, hermanos míos, os digo, sed como Cristo. Después, por el bien de la religión, esforzaos por imitar a Jesús. Pobre religión, ha sido duramente atacada por crueles enemigos, pero no ha sido herida ni la mitad por ellos que por tus amigos. Nadie te ha herido tanto, cristianismo, como aquellos que profesan ser tus seguidores. ¿Quién ha hecho estas heridas en esta hermosa mano de piedad? Yo digo que lo ha hecho el profesor que no ha vivido de acuerdo con su profesión, el hombre que con pretensiones entra en el redil, siendo nada más que un lobo con piel de oveja. Tales hombres, señores, dañan el Evangelio más que otros, más que el infiel que se ríe, más que el crítico que se burla, daña nuestra causa el hombre que profesa amarla, pero en sus acciones desmiente su amor. Cristiano, ¿amas esa causa? ¿Es precioso para ti el nombre del amado Redentor? ¿Quieres ver los reinos del mundo convertidos en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo? ¿Deseas ver humillado al soberbio y abatido al poderoso? ¿Anhelas las almas de los pecadores que perecen y deseas ganarlas y salvarlas del fuego eterno? ¿Quieres evitar que caigan en las regiones de los condenados? ¿Es tu deseo que Cristo vea los afanes de su alma y quede abundantemente satisfecho? ¿Anhela tu corazón a tus compañeros inmortales? ¿Anhelas verlos perdonados? Entonces sé consecuente con tu religión. Camina ante Dios en la tierra de los vivos. Compórtate como debe hacerlo un hombre elegido. Recuerda qué clase de personas debemos ser en toda santa conversación y piedad. Esta es la mejor manera de convertir al mundo. Sí, tal conducta haría más que aún los esfuerzos de las sociedades misioneras, por excelentes que sean. Si los hombres ven que nuestra conducta es superior a la de los demás, entonces creerán que hay algo en nuestra religión, pero si nos ven todo lo contrario de lo que declaramos, ¿qué dirán? Estos religiosos no son mejores que los demás. ¿Por qué habríamos de meternos entre ellos? Y dirán con razón. No es más que un juicio de sentido común. Amigos míos, si amáis la religión por ella misma, sed consecuentes y caminad en el amor de Dios. Sigan a Cristo Jesús. Entonces, para expresarlo de la manera más fuerte que puedo, permítanme decir, por amor a Cristo, esfuércense por ser como Él.
Podría traer aquí a Jesús moribundo y permitirle que les hable. Mi propia lengua está atada esta mañana, pero yo haría hablar su sangre, sus cicatrices y sus heridas. Pobres bocas mudas, pido que cada una de ellas ruegue en su favor. Como quisiera Jesús, aquí presente, mostrarle sus manos esta mañana. Amigos míos, les diría, sujetadme, estas manos fueron traspasadas por vosotros, y mirad aquí mi costado. Fue abierto como fuente de vuestra salvación. Mirad mis pies, allí entraron los crueles clavos. Cada uno de estos huesos fue dislocado por tu causa. Estos ojos manaron torrentes de lágrimas. Esta cabeza fue coronada de espinas. Estas mejillas fueron azotadas, este cabello fue arrancado, mi cuerpo se convirtió en el centro y foco de la agonía. Colgué temblando bajo el sol ardiente, y todo por vosotros, mi pueblo. ¿Y no me amaréis ahora? Os pido que seáis como yo. ¿Hay algún defecto en mí? No. ¿Creéis que soy más bella que 10.000 ferias y más hermosa que 10.000 amores? ¿Te he herido? ¿No lo he hecho todo por vuestra salvación? ¿No estoy sentado en el trono de mi Padre e intercedo por vosotros? Si me amáis, cristiano, escucha esa palabra, deja que las dulces sílabas resuenen para siempre en tus oídos, como el prolongado tañido de campanas de tono plateado. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cristiano, deja que ese sí te sea dicho esta mañana. Si me amáis. Glorioso Redentor, ¿es acaso un sí? Tú, Cordero precioso y sangrante, ¿puede haber un sí? ¿Qué, cuando veo tu sangre brotar de ti, es un sí? Sí, lloro al decir que es un sí. A menudo mis pensamientos lo hacen sí, y a menudo mis palabras lo hacen sí. Pero creo que mi alma siente que tampoco es un sí. Sí, te amo, sé que te amo. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, puede decir el cristiano. Bien, entonces, dice Jesús, mirando hacia abajo con una mirada de afectuosa aprobación, ya que me amas, guarda mis mandamientos. Amado, ¿qué razón más poderosa puedo dar que esta? Es el argumento del amor y del afecto. Sed como Cristo, pues la gratitud exige obediencia, así sabrá el mundo que habéis estado con Jesús. Cuarta sección. Entonces llorasteis, y percibo que sentisteis la fuerza de la compasión, y algunos de vosotros estáis preguntando, ¿cómo puedo imitarle? Es mi asunto, entonces, antes de que se vayan, decirles cómo pueden transformarse en la imagen de Cristo. En primer lugar, entonces, mis amados amigos, en respuesta a su pregunta, permítanme decirles que deben conocer a Cristo como su Redentor antes de que puedan seguirlo como su ejemplo. Mucho se dice acerca del ejemplo de Jesús, y difícilmente encontremos ahora a un hombre que no crea que nuestro Señor fue un hombre excelente y santo, muy digno de admiración. Pero por excelente que fuera su ejemplo, sería imposible imitarlo si no hubiera sido también nuestro sacrificio. ¿Sabéis esta mañana que su sangre fue derramada por vosotros? Si es así, estás en buen camino para imitar a Cristo. Pero no intentes imitarlo hasta que te hayas bañado en la fuente llena de sangre extraída de sus venas. No es posible que lo hagas, tus pasiones serán demasiado fuertes y corruptas, y estarás construyendo sin cimientos una estructura que será tan estable como un sueño. No puedes moldear tu vida según su modelo hasta que hayas tenido su espíritu, hasta que hayas sido revestido de su justicia. Bien, dicen algunos, hemos procedido hasta aquí, ¿qué haremos ahora? Sabemos que tenemos un interés en él, pero todavía somos sensibles a múltiples deficiencias. A continuación, entonces, permítanme rogarles que estudien el carácter de Cristo. Esta pobre Biblia se ha convertido en un libro casi obsoleto, incluso para algunos cristianos. Hay tantas revistas, publicaciones periódicas y producciones efímeras semejantes que corremos el peligro de descuidar el escudriñar las Escrituras. Cristiano, ¿quieres conocer a tu Maestro? Míralo. Hay un poder maravilloso en el carácter de Cristo, pues cuanto más lo mires, más te conformarás a Él. Me veo a mí mismo en el espejo, me alejo y olvido lo que era. Contemplo a Cristo, y me hago semejante a Cristo. Míralo, entonces, estúdialo en los evangelistas, examina estudiadamente su carácter. Pero, diréis, ya hemos hecho eso, y hemos avanzado muy poco. Luego, en el siguiente lugar, corrige tu pobre copia todos los días. Por la noche, intente relatar todas las acciones de las 24 horas, sometiéndolas escrupulosamente a revisión. Cuando me envían pruebas de imprenta de alguno de mis escritos, tengo que hacer las correcciones al margen. Podría leerlos más de 50 veces, y los impresores seguirían poniendo los errores si yo no los marcara.
Así debéis hacer vosotros, si encontráis algo defectuoso por la noche, haced una marca al margen, para que sepáis dónde está la falta, y mañana podáis enmendarla. Haz esto día tras día, anotando continuamente tus faltas una por una, para que puedas evitarlas mejor. Era una máxima de los antiguos filósofos que, 3 veces al día, debíamos repasar nuestras acciones. Así hagámoslo, no seamos olvidadizos, más bien examinémonos cada noche, y veamos en qué hemos obrado mal, para que podamos reformar nuestras vidas. Por último, el mejor consejo que puedo daros es que busquéis más el Espíritu de Dios, pues este es el camino para llegar a ser como Cristo. Vanos son todos tus intentos de parecerte a Él mientras no busques su Espíritu. Toma el hierro frío e intenta soldarlo, si puedes, para darle una forma determinada. Cuán infructuoso es el esfuerzo. Ponlo sobre el yunque, agarra el martillo del herrero con todas tus fuerzas, deja que golpe tras golpe caiga sobre él, y no habrás hecho nada. Retuércelo, gíralo, utiliza todos tus instrumentos, pero no podrás darle la forma que deseas. Pero ponlo en el fuego, deja que se ablande y se vuelva maleable, luego ponlo en el yunque, y cada golpe tendrá un efecto poderoso, para que puedas moldearlo en cualquier forma que desees. Así que toma tu corazón, no frío como es, no pétreo como es por naturaleza, sino ponlo en el horno, allí deja que se funda, y después de eso puede ser vuelto como la cera al sello, y moldeado a la imagen de Jesucristo. Oh, hermanos míos, ¿qué puedo decir ahora para reforzar mi texto, sino que, si sois semejantes a Cristo en la tierra, seréis semejantes a Él en el cielo? Si por el poder del Espíritu os hacéis seguidores de Jesús, entraréis en la gloria. Porque a la puerta del cielo está sentado un ángel, que no admite a nadie que no tenga los mismos rasgos que nuestro adorable Señor. Se acerca un hombre con una corona en la cabeza. Sí, le dice, tienes una corona, es verdad, pero las coronas no son el medio de acceso aquí. Otro se acerca, vestido con ropas de estado y la toga de la erudición. Sí, dice el ángel, puede ser bueno, pero las togas y la erudición no son las marcas que te admitirán aquí. Avanza otra, hermosa y galante. Sí, dice el ángel, eso podría agradar en la tierra, pero aquí no se busca la belleza. Se adelanta otra, anunciada por la fama y precedida por el estruendo del clamor de la humanidad, pero el ángel dice, está bien con el hombre, pero tú no tienes derecho a entrar aquí. Entonces aparece otro, pobre puede haber sido, analfabeto puede haber sido, pero el ángel, al mirarlo, sonríe y dice, es Cristo otra vez, una segunda edición de Jesucristo está ahí. Entra, entra. Gloria eterna ganarás. Eres como Cristo, en el cielo te sentarás, porque eres como Él. Ser como Cristo es entrar en el cielo, pero no ser como Cristo es descender al infierno. Los semejantes se juntarán al fin, la cizaña con la cizaña, el trigo con el trigo. Si habéis pecado con Adán y habéis muerto, yaceréis con los muertos espirituales para siempre, a menos que resucitéis en Cristo a una vida nueva, entonces viviremos con Él toda la eternidad. Trigo con trigo, cizaña con cizaña. No os engañéis, Dios no se burla, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Marchaos, pues, hermanos míos, con este pensamiento, que podéis probaros a vosotros mismos por Cristo. Si sois como Cristo, sois de Cristo, y estaréis con Cristo. Si no sois como Él, no tendréis parte en la gran herencia. Que mi pobre discurso ayude a avivar el suelo y a revelar la paja, sí, que lleve a muchos de vosotros a procurar ser partícipes de la herencia de los santos en luz, para alabanza de su gracia. A Él sea dado todo honor. Amén.